decirles que el Señor, cuando el pastor me dijo que me tocaba predicar, pues Dios me dio la palabra ahí rapidito, pero no nada más me dio la palabra, sino que me enseñó en lo espiritual lo que va a hacer con nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces estoy muy gozosa porque la palabra está muy poderosa, como toda la palabra de Dios, pero esta palabra es de confrontación, de obediencia y de humildad. ¿Están preparados? Venga lo que venga, ¿estamos preparados? Bien, esta prédica lleva por título El barro en manos del alfarero. Así el Señor me dio el tema y me dijo, me dio el versículo, ¿verdad? Bien, el barro y el alfarero. Vamos a ir a Jeremías 18. Yo aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden usar la que ustedes traigan. Jeremías 18:1. Del 1 al 6. Jeremías 18:1 al 6. Amén. Ok. Dice así, ¿listos? El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Jeremías era un profeta del Señor, ¿verdad? Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Todos digan, así que la aplastó y comenzó de nuevo. En el 5, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puede hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Amén. Todos sabemos que Jeremías fue un profeta bíblico del Antiguo Testamento y él le tocó una situación de crisis donde el pueblo de Israel había sido cautivado por Babilonia. ¿Se acuerdan cuando platicamos de Daniel? Fue del mismo tiempo. Y pues él es el que estuvo siempre tratando de convencer al pueblo de Israel en contra de la apostasía. La apostasía es apartarnos de la fe o negar la fe. Y él siempre estuvo anunciando la destrucción de Israel y todos los acontecimientos tan terribles que les iba a pasar, como la destrucción del templo y todo eso. Pero el pueblo de Israel no hizo caso, ¿verdad? Dice, Jeremías comenzó su ministerio en 626 antes de Jesucristo, en el año 13º del reinado del rey Josías, y continuó predicando hasta después de la destrucción de Jerusalén, aproximadamente en el año 586 antes de Jesucristo. Bien, los tiempos de Jeremías no son muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo. Ahorita hay mucha apostasía, hay muchos que se han apartado de la fe. Después de creer en el Señor y ver sus milagros y sus proezas en sus vidas, el amor se ha enfriado y se han desviado negando la fe. Estamos viviendo un tiempo difícil donde la fe del cristiano se ha enfriado, donde nos atrevemos a cuestionar a Dios y donde queremos que todo sea prosperidad y todo sea que nos estén apacentando y que no haya una confrontación y no haya una corrección, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro y que Él puede hacer como Él le plazca porque Él nos ha creado. Este profeta descubrió y proclamó paso a paso la ruina del orden religioso, político y social de Jerusalén y del judaísmo. El pueblo de Dios se destruía a sí mismo por la idolatría, por la desobediencia y por la apostasía, hasta volverse un montón de llamas y cenizas. Sabemos en qué quedó después de que el rey de Babilonia los llevó cautivos, en qué quedó Judá, ¿verdad? Entonces, la corrección y el arrepentimiento en la actualidad, vemos tanta gente lejos de Dios, egoístas, creyendo que se crearon a sí mismos. Hay muchos que piensan que ellos se crearon a sí mismos, que una teoría del Big Bang, que la evolución del simio y tantas cosas,
y no pueden reconocer a Dios, ¿verdad? Ellos creen que lo que les ocurre es ajeno a Dios, que Dios no tiene el control y que Dios no existe o que Dios no puede poner la mano y la mirada en lo que les está aconteciendo. En medio de idolatría y tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, puede ser idolatría a una persona, idolatría a una red social, idolatría a un físico, idolatría a cualquier cosa que no sea el Señor, porque hemos sido llamados para amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra mente, ¿verdad? Bien, en la Reina Valera también se los quiero leer, Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Quién es el que le parece mejor o quién es el que prueba el diseño de la vasija? El alfarero. El barro no dice, no me gusta como me estás haciendo, hazle por acá, jálale por allá. Dice que es un proceso que es de abajo hacia arriba, de abajo y hacia arriba, cuando está el alfarero guiando el barro con sus manos. Él dice que él está guiando y controlando el barro. El alfarero guía y controla el barro. El barro en ningún momento dice, me estás jalando mucho para acá, me estás jalando mucho para allá. Es más, él está así, el alfarero está encima de él y él ni siquiera tiene la perspectiva para ver alrededor de él qué más hay, qué forma le está dando el alfarero. En el 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice el Señor, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros, los hijos de Dios, somos barro en las manos del alfarero. Dios quiere dejarlo claro. ¿Por qué creen que le dice a Jeremías? Ve y diles. Él quiere dejarle claro al pueblo que él hace y deshace como mejor le parezca para el propósito divino y para la protección y para el mejor bien de su pueblo. Si Él tiene que corregir para que podamos ir a la vida eterna, o si Él tiene que corregir para que podamos cumplir un propósito y llevar más almas a la vida eterna, Él va a hacer lo que considere pertinente. Nos va a doler porque es un quebrantamiento, sí nos va a doler, pero al final de la causa nosotros vamos a tener ese peso de gloria en nuestra vida. Le deja claro al pueblo de Israel que él puede darle el trato que él crea conveniente para formar una mejor vasija, una vasija digna de su gloria. Desde la antigüedad la alfarería ha sido una técnica para crear objetos de barro. La alfarería es el oficio de crear vasijas y otros objetos a partir de arcilla o de barro usando un torno para modelarla. También conocida como modelado en torno, la alfarería es la técnica que utilizan las manos para dar forma a una bola de arcilla blanda sobre una rueda giratoria, guiando y controlando la pieza a medida que el efecto de giro de la rueda empuja la arcilla hacia arriba y hacia afuera. Entonces, aquí podemos ver algo muy claro. El torno, está el barro en el torno y las manos del alfarero es el que la guía y la controla para que se forme la pieza para el beneficio o el propósito del alfarero. Las manos de este alfarero no son cualquier manos, son las manos de Dios. Nosotros como barro estamos en las manos de Dios. No hay nada que temer, no hay por qué resistirnos porque Él siempre va a buscar nuestro mejor bien. Ahora, el torno es el Espíritu Santo. Él nos pone el Espíritu Santo y Él nos redarguye, nos levanta, nos sana, nos libera, nos alienta, pero también nos corrige. Muchas veces nos gusta que nos liberen, que nos sanen, que nos hablen bonitos, que nos levanten, que nos apapachen, pero a la hora de la corrección no nos gusta, ponemos resistencia, o pues a quién le va a gustar la disciplina, ¿verdad? En Proverbios 13:24 de la Reina Valera, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, Dios nos ama muchísimo y es por eso que la corrección viene pegada con el amor.
en Hebreos 12:6, Reina Valera 60, dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, cuando estés bajo disciplina, confrontamiento del Señor o un trato especial, gózate porque estás siendo tratado como un hijo, como un heredero. En el 7 dice: si soportáis la disciplina, estamos en Hebreos 12, del 6, Hebreos 11, 12 del 6 al 11. En el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como dice esta palabra, ninguna disciplina agrada, pero nosotros podemos cambiar nuestro entendimiento y empezar a agradecer porque estamos siendo tratados como hijos y por nuestro mejor bien. Ahora, si nosotros somos barro en manos del Señor, aunque no nos guste, nos someteremos al proceso de corrección para que no nos perdamos ni venga desgracia para nosotros por medio de su disciplina, porque Él nos protege. Entonces, hermano, cuando venga una disciplina a tu vida, gózate porque el Señor está volteándote a ver y quiere tu mejor bien, quiere que seas una mejor vasija para su propósito. Ahora te quiero preguntar, ¿en qué momento el barro puede alzar sus ojos y decirle al alfarero: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo? ¿De qué manera me estás modelando? No me hagas para acá, no me hagas para allá. ¿Se ha escuchado tal cosa? No, el alfarero va y toma el pedazo de arcilla y él ya trae en mente el propósito para el cual va a hacer esa vasija, qué función va a hacer y en qué le va a servir, y lo toma y lo empieza a crear. Pero en ese proceso muchas veces la arcilla puede salir defectuosa y entonces el alfarero dice: no me sirve para el propósito, tengo que volverlo a deshacer y lo tengo que volver a poner en el torno y lo tengo que volver a modelar. Este proceso es similar al que nosotros pasamos en la vida del cristiano. El Señor nos empieza a modelar y la arcilla viene defectuosa o no se deja modelar y se está poniendo muy dura, muy rebelde. Entonces el Señor la deshace y la vuelve a tomar y la vuelve a formar, la deshace y la vuelve a tomar y la vuelve a formar, y si no da el propósito para el que fue modelada, la vuelve a quebrar. ¿Estás listo para este proceso en tu vida? ¿O qué tanto te has estado resistiendo con este proceso en tu vida? Porque desde que vinimos a los pies de Cristo y aceptamos al Señor, empezamos a hacer ese barro en las manos del alfarero. Pero ya depende de cada quien qué tan dócil o qué tan blanda sea tu arcilla para que se cumpla este propósito de la mejor manera y para que puedas contener a muchos otros dentro de tu vasija. ¿Qué les parece esto? El alfarero la sigue modelando hasta que la vasija está lista y que es buena para la función que va a realizar. Por ejemplo, el tiempo de modelado de una vasija pequeña no va a ser el mismo tiempo de una vasija grande que va a contener mayor cantidad de algo o para algo. Para un propósito mayor o para sostener una cantidad mayor, el alcance que va a tener esa vasija determinará el tiempo y la técnica que pasará en el torno. Muchas veces nosotros estamos en un proceso en las manos de Dios y ya nos queremos bajar del torno y ya no aguantamos y empezamos a cuestionar y nos empezamos a resistir y nos falta la fe y no confiamos en que estamos en las manos de Dios como el alfarero, modelando y creando una vasija para su gloria. Y es entonces cuando empezamos a poner resistencia y es cuando la vasija se pone dura y se resiste y no da la forma del alfarero y la tiene que quebrar y la tiene que volver a hacer.
Entonces, en nuestras manos también está hasta cierto punto nosotros decidir ser un barro que se pueda moldear, porque estamos confiados con la fe que estamos en las manos de Dios. La Biblia de las Américas dice en Isaías 29:16, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que está hecho diga al su hacedor, él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? En Isaías 29:16, nueva versión internacional, dice, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Si el alfarero es el que tiene el diseño en su mente, es el que tiene el poder en sus manos, es el que tiene los pies para ir por la silla y ponerla en el torno, ¿de qué manera el barro, que no se puede mover por sí solo ni modelar para un propósito, puede ser dichos cuestionamientos? Como dice aquí Isaías, qué falsedad del barro hacer esos cuestionamientos. En la Nueva Traducción Viviente dice, Isaías 29:16, ¿será posible que sean tan necios? ¿Cuántas veces nos encontramos siendo necios, cuestionando al alfarero, resistiéndonos y no creyendo que Él tiene el poder y el suficiente amor para que se cumpla su propósito en nuestras vidas? Es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, barro. Eso dice Isaías. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó? Él no me hizo, yo me hice solo. O sea, le salieron manos al barro y se empezó a modelar y se empezó a controlar y se subió al torno. Eso es imposible. ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? En ningún momento. El barro está consciente de que necesita unas manos para que la modelen y se pueda cumplir la función del propósito para el que fue creado. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nos portamos así con Dios? He leído varios tipos de versiones de Isaías donde dice, el barro no es igual al alfarero. ¿Qué les pasa? Que no ven, son necios, que no pueden estar cuestionando al alfarero de la función que hace. ¿Cuántas veces nos portamos así con Dios nosotros? Renegamos, nos impacientamos, no creemos que Él va a terminar la vasija. Creemos que le da vueltas y le da vueltas a la vasija, pero no vemos que el tamaño de la vasija o del propósito es tan grande que no lo puede arreglar rápido, que tiene que tener un trato para que esa arcilla no se quiebre cuando contenga todo lo que tiene que contener, cuando contenga el peso de gloria de Dios. Él no tiene idea por lo que pasamos, o sea, nosotros creemos que Dios no tiene idea por el proceso que nosotros pasamos. Creemos que somos tan importantes que las cosas nos suceden solo a nosotros, que otras personas no están también siendo tratadas, que somos únicos y especiales y que nada más a nosotros nos van a pasar situaciones incómodas. Y que nuestro Creador no está al tanto ni sabe por qué pasamos lo que pasamos. Es chistoso ver hasta dónde nos puede cegar nuestro ego y olvidar que somos solo barro en manos del alfarero. Dios nos dice eso en esta palabra. En esta palabra que dio Jeremías al pueblo de Israel en Jeremías 18, la palabra es ubícate. Ubícate, yo soy el alfarero, tú eres el barro, yo tengo el control de tu proceso. Yo lo controlo, yo lo guío y yo lo hago. Yo te hago en el torno y si no me gusta tu forma, te vuelvo a romper. Y te formo otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez te va a quebrar y te va a volver a hacer hasta que des la forma para la función que Él te creó. Porque dice que Él nos tomó de la tierra y nos formó porque Él es el alfarero y nosotros somos obra de sus manos porque todo lo hice yo. El Señor dice, yo te hago y deshago una y otra vez hasta que des la medida para lo que fuiste creado y quiero que quede claro esto. Por eso te lo comuniqué por medio de Jeremías, Isaías y más tarde en Hebreos. 3 veces lo afirmé. Quiero que te acostumbres a este proceso.
lo tomes como la mejor actitud, alabando y glorificando a Dios, porque entre más te haga y te rompa, más rápido estará en la medida cada vez tu arcilla se asemejará más a mi Hijo Jesucristo, y cada vez más tu barro se acostumbrará a mi trato. Recuerda, yo soy el hacedor, tú eres mi creación, no lo olvides. Estoy presto para terminar mi obra en ti conforme comprendas y agradezcas el proceso de quiebre y recreación. Yo lo haré una y otra vez hasta que vea que la medida, la consistencia y la forma sean excelentes para su función y propósito. Hay algunas veces que el quiebre va a doler por la resistencia del barro, de tu barro. Es por eso que entre más comprendas y con humildad te dispongas, menos habrá dolor y sí aceptación y obediencia. Tal vez no te guste la forma ni el tamaño de la figura porque no has comprendido que el propósito para esta vasija te llenará de gozo y de satisfacción, porque yo no me equivoco, recuérdalo. Yo soy el hacedor. ¿Y qué pasa cuando observas el proceso de modelación de los demás? ¿Acaso tú eres el alfarero para saber qué pieza quiere hacer y para qué la quiere formar? Tú tienes injerencia en el proceso de los demás y cuántas veces juzgas a los demás. En este proceso entra muy bien la escritura que dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, para terminar esa pieza de barro que no se quiebre. Muchas veces vemos el proceso de los demás y nos atrevemos a juzgarlos sin saber que el alfarero está presente en ese proceso y que Él no terminará el proceso de quiebra y restauración hasta que Él lo crea conveniente. También el tiempo en el torno para que la pieza quede lista depende de la resistencia que necesitemos para cada pieza y su función. A veces es así lento para evitar roturas. Muchas veces no entendemos cuánto tiempo seguimos en el torno y cuándo nos vamos a bajar y cuándo va a quedar terminada, porque no entendemos otra vez que el peso de gloria tiene que estar en una vasija sólida, sin quiebre. En este proceso se ve reflejado Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta que demos la plenitud de Cristo, vamos a estar en ese torno una y otra vez modelados, controlados y fabricados para la honra y gloria del Padre. ¿Sí? Este pasaje nos ubica, nos dice en pocas palabras quién es quién. ¿Y cuál es el proceso que durará su vida? Va a llevar a los hijos de Dios. También nos enseña que si ponemos nuestra confianza en que estamos en manos del alfarero y que Él ve todos los ángulos y formas de nuestro barro y que el diseño y función tendrá y qué capacidad dará y cuando nuestro barro alcanza la forma y consistencia para lo que fue creado, entonces estaríamos confiados en las manos del alfarero. Y nos dejaríamos modelar y quebrar todas las veces que fueran necesarias para alcanzar el reflejo de Cristo en nuestras vidas y cumplir el propósito de manos de Él. Si esta mañana tú quieres dejar el orgullo, la humildad, el orgullo, la necedad, el egoísmo, la vanidad o la resistencia que no nos permite que seamos barro modelable en manos de tu Creador, ven al frente, el alfarero te está esperando una vez más para tomarse en sus manos y darte otra vez forma y alcances la estatura para lo que fuiste creado. Amén.